deseando que este sea un hermoso día, bendecido día para ustedes, nos acercamos de nuevo abriendo la palabra de Dios y viendo qué lecciones podemos aprender. En esta sección de hoy tenemos varios personajes, pero surgen uno o dos que sobresalen. La palabra del Señor nos dice que Abraham, ¿recuerdan cuando había recibido la promesa que él iba a ser padre de naciones y todo? Abraham todavía dice, Señor, pero ¿cómo voy a ser padre de naciones si no tengo ni un hijo, solo tengo a este sirviente? Se refería a aquel fiel hombre que estaba a su servicio. Pero este fiel hombre también fue escogido para una tarea muy especial. Me encanta cómo tanto, en este caso, Rebeca como Abraham y todos tienen experiencias hermosas dentro de la oración. Miren ustedes, por ejemplo, en el capítulo 24 de Génesis y en el versículo 15, estaba este siervo orando y pidiendo al Señor, poniéndole una señal, diciendo, Señor, si esto pasa, yo sé que es de ti. Bueno, como dije en otra ocasión, es un poquito difícil a veces poner pruebas a Dios, porque a veces las pruebas son muy egoístas. Las ponemos, pero a favor nuestro. Pero en este caso está este hombre que Abraham había depositado toda su confianza en él. Y lo manda y le dice, no quiero que mi hijo se case con ninguna de estas cananeas. Yo quiero que él se case con alguien, pero de la familia nuestra que quedó allá atrás. Y entonces dice la Escritura que empezó el siervo a orar allá en el versículo 12. Y decía, oh Jehová Dios de mi Señor, dame esta tarde una señal, dame esta tarde una prueba de que tú estás conmigo. Y él le puso la señal diciendo, Señor, quiero que... Se acostumbraba que las doncellas eran las que iban por el agua en la tarde. Que ahora que vengan las doncellas, la doncella a la que yo le pida que me dé de beber agua y que ella ofrezca inclusive darle agua a los camellos, que ella sea la escogida por ti, Señor. Ahora, no estaba poniendo una prueba fácil. Eran varias las mujeres que venían al pozo. Eran varias las mujeres que venían que podrían cumplir más bien cualquiera de los requisitos que este siervo estaba poniendo. Sin embargo, miren ustedes qué hermoso este texto. Dice que cuando la doncella llegó, le dice, Señor, que yo le diga, baja tu cántaro, te ruego que yo beba, y ella respondiere, bebo, y también daré de beber a tus camellos, esa que sea la señal. Y así fue. Y aconteció, dice, en el versículo 15, miren qué hermoso texto. Aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso y virgen. Y entonces aquel siervo la ve, y está haciendo exactamente lo que él estaba pidiendo. Pero hay algo más ahí. Dice claramente, aconteció que antes que él acabase de hablar, o sea, no era necesario que él expusiera toda la petición. Simplemente confiar en el Señor, mostrarle la necesidad, y el Señor le contesta en una forma maravillosa. Mire, ¿se acuerdan de aquel pasaje? También en el Salmo 139, dice, todos mis caminos te son conocidos. Ahora oiga esto, pues aún no está la palabra en mi boca o en mi lengua, y he aquí tú, oh Jehová, ya la sabes todo. Ya sabes todo. O sea, Señor, no tengo ni que decírtelo, porque aún antes de que yo termine de exponerlo, tú ya lo sabes y tú ya me estás respondiendo. Qué hermoso tener un Dios así, ¿verdad? Un Dios a que le podemos exponer nuestras necesidades. No para enterarle lo que está pasando.
no para informarle lo que estamos experimentando, no, Él lo sabe. Muchas veces pensamos, bueno, si Él sabe ya todo, ¿para qué orar? Si Él ya sabe cuál va a ser la respuesta, si Él ya sabe inclusive cuál es la petición, ¿para qué oro? Hermano, la oración tiene doble objeto. Primero, cuando nosotros oramos, le estamos diciendo, Señor, yo no puedo, tengo que depender de ti. O sea, manifestamos nuestra impotencia primero y luego mostramos nuestra dependencia. Cuando yo estoy orando, pues no estoy informándole a Dios lo que está pasando. Simplemente le estoy diciendo, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Y entonces el Señor contesta y yo me doy cuenta que aún antes de que yo termine de presentarle la petición, Él ya me la está contestando. Una vida así, hermanos, es una vida de oración genuina. Es una vida de veras que está creyendo en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y este siervo, ahí está presentando la petición, no sabiendo si él sería o no sería o quién sería, pero llegó esta doncella, dice, era virgen, era de hermoso parecer, y se acerca a ella y le dice exactamente, dame de beber. Y ella le contesta, claro, no solamente te voy a dar de beber a ti, voy a sacar agua y le doy a tus camellos. Oiga, eso era más de lo que quizá él esperaba, pero ahí estaba la respuesta. Y entonces dice la Escritura, ahí en el capítulo 24, que ella le dice, bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. También para tus camellos sacaré agua. Y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Eran 10 camellos. Imagínense ustedes, un camello bebe cantidad de agua exagerada. Ahora eran 10 camellos y esta chica, esa hermosa doncella, se encargó de sacar el agua para los 10 camellos y para el siervo y para los que venían con él. Él entonces, siendo agradecido, también dio un regalo para ella. Dice la Escritura que cuando ella recibió aquel regalo, salió corriendo, fue a platicarle a su papá, fue a platicarle a la familia. Oigan, dice, este hombre me ha dado estos regalos. Y vieron posiblemente los aretes, vieron las pulseras, vieron todo lo que, las joyas que aquel hombre traía, que estaba repartiéndolas solo a ella, a Rebeca. Ahora, ¿quién era realmente Rebeca? ¿Cómo es que llegó este hombre exactamente a ella? La Biblia dice que Rebeca era hermana de Labán. Ahora vamos a poner en orden nuestras prioridades aquí de parentescos. Rebeca era hija de Betuel. Betuel era hijo de Milca. Y Milca era esposa de Nacor. ¿Quién era Nacor? Hermano de Abraham. Digo, más cercana a la parentesco y la familiaridad no podía ser. Ahí el hombre había caído, como decimos, bien parado, ¿verdad? No solamente conoció a la futura esposa de su amo, sino que ahora estaba conociendo a la familia entera. Y toda la familia estaba consciente de que esto era de Dios. Y ahora, naturalmente, tenemos que aceptar algo aquí. El hermanito de Rebeca, Labán, era un poquito ambicioso. No solamente estaba agradecido por lo que estaba pasando a su hermana, sino que ahora él también va y ofrece hospitalidad. Ven, dice, te voy a dar donde duermas, donde te laves tus pies, donde comas tú, tus sirvientes, los camellos, todo. Pero no era tanto hospitalidad. Había también un interés propio, un interés en ver qué gano, qué saco de acá. Qué peligroso es esto, hermanos. Muchas veces nosotros podemos ser muy amables con alguien, podemos ser muy generosos, muy hospitalarios, muy dadivosos, pero no es tanto por hacerle bien al individuo, sino para ver qué bien puedo yo sacar, qué beneficio puedo yo sacar. Y la Escritura dice
que cuando vio el pendiente y los brazaletes, allá en el versículo 30, en las manos de su hermana, así me habló aquel hombre, vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Ven, dice, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Ni lo conocía, apenas lo está conociendo, pero ya le está ofreciendo todo. He preparado agua, dice, he preparado comida. Y aquel siervo humilde dice, no comeré hasta que yo les diga por qué estoy aquí y por qué me mandó el amo hasta acá. Hermanos, aquí hay una fidelidad hermosa. Hoy en la mañana estábamos en nuestro devocional con el grupo de trabajadores de la iglesia y hablábamos precisamente de la lealtad y la fidelidad. Ahora, aquí en el caso de este hombre, ¿qué podremos sobresalir o qué podemos subrayar? ¿Su fidelidad o su lealtad? Era fiel en lo que se le había encomendado y lo estaba haciendo, pero más que fidelidad, había una lealtad a su amo, una lealtad hermosa, desinteresada. ¿Cuántas veces tenemos que recordar que la fidelidad no nos pertenece a nosotros? La fidelidad pertenece a Dios, es uno de sus atributos. Él es santo, sí, Él es amoroso, es justo, amor, todo. Pero en medio de todo esto, Dios también es un Dios que sabe hacer las cosas bien y a su tiempo. Y dice que en este momento, aquel hombre, a pesar de su codicia, a pesar de su deseo de obtener más, estaba manifestándose muy amigable, muy amable, pero para su propio beneficio. Qué cuidadosos debemos ser. Cuando vamos a hacer algo, dice la Escritura, hacedlo como que tú así quisieras que te trataran a ti. O sea, yo voy a ser amable con esta persona, pero no esperando que ella sea amable conmigo, sino quizás deseando que sea amable. Pero qué hermoso cuando vemos las dos amabilidades juntándose. Y ya no hablamos de fidelidad, hablamos de lealtad. Este siervo era leal, no quiso ni comer, no quiso descansar hasta que le dejaran hablar y explicar qué estaba haciendo ahí y cómo había sucedido todo. Y más adelante, allá al final del 24, Labán, dice, y Betuel respondieron, esto ha salido de Dios, lo reconocieron que era de Dios, no hay duda. Y entonces dieron el permiso que su hermana, su hija, saliera con este siervo y regresara. Él venía bajo un juramento. Él había jurado con Abraham, Señor, yo te juro que voy a ser leal a lo que tú me estás pidiendo. Y hoy no voy a regresar a menos que regrese con la doncella que el Señor me ha escogido. Ahora, entró un poquito de duda. Y dice, pero Señor, ¿y si la doncella no quiere venir conmigo? Pero Dios ya había preparado el camino. Y Dios le dice allá en el versículo 40, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. El ángel iba preparando el camino. A veces no sabemos qué hacer. A veces no entendemos. Pero otra vez, Salmo 32:8. Te haré entender. Te mostraré el camino por el que debes de andar. Un ángel está a nuestro servicio. Un ángel está guiándonos para que no nos desviemos y tomemos otro camino. Y entonces este siervo dice, no hay duda. Todo lo que yo estoy pidiendo está pasando. Y otra vez, en el versículo 45, antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro. O sea, Dios respondiendo aún antes que él manifestara su petición. Como dije, la oración pues es manifestar nuestra impotencia, pero también manifestar nuestra dependencia. Nosotros no podemos.
uno de los reyes también del Antiguo Testamento, en un momento de batalla, dice que, Señor, dice, no podemos contra tan grande ejército que viene contra nosotros. A ti volvemos nuestros ojos, no podemos hacerlo. ¿Qué está diciendo? Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Cuando usted ore, pues, no ore exigiendo, más bien ore manifestando su impotencia y dejando que Dios responda y usted dependa de lo que Él le dé. Hermoso capítulo, hermosa porción. Aquella mujer, quizás sin saber lo que estaba haciendo, estaba cumpliendo una petición del siervo, pero un deseo de un hijo de Dios, Abraham, cuyas promesas habían sido dadas a él para que él fuera padre de naciones. Y aquel que decía y despreciaba un poquito al siervo, solo tengo este siervo, dice, ¿cómo voy a ser padre de naciones? Dios utilizó aquel vil siervo, pobre, humilde, para traer una gran bendición a la familia de Abraham. Hermano, querido hermana, también aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a exponerle a Dios lo que necesitamos, pero aprendamos también a recibir la respuesta y reconocer que viene de Dios y darle gracias a Dios. Entonces, este hombre regresa y regresa victorioso, regresa gozoso. En el final del capítulo, hasta ella misma dice, se arregla cuando sabía que ya venía el amo, Isaac, y Rebeca pues pasa a ser una gran mujer delante de Dios, delante de Abraham, delante del siervo, delante de Isaac, delante de la familia. Qué hermoso cuando dependemos de Dios, no de nuestros propios planes y ideas, cuando dependemos de lo que Dios quiere que se haga. En este caso, la petición de Abraham era correcta. Él estaba pidiendo que su hijo, el hijo de Abraham, fuera un hijo obediente, no casándose con una pagana, no casándose con una que no conocía a Dios, sino que fuera de la familia de Dios. Papá, mamá, ore mucho por el compañero, por la compañera de su hijo, de su hija. El otro día platicaba con una pareja y me decía, hermano, estoy orando por la esposa de mi hijo. Le digo, qué bueno, ¿y qué edad tiene su hijo? 2 años, ¿ves? Yo pensé, 2 años ya orando. Pero miren, pongamos que el hijo se case a los 25, esta mujer va a orar 23 años por la compañera de su hijo. ¿Cree usted que Dios no va a contestar? ¿Cree usted que Dios no tiene ya desde ahorita escogida la compañera que Él quiere cuando usted está orando y dependiendo y confiando? Había esperanza, pues. ¿Por qué? Porque había obediencia. Había esperanza porque había confianza. Había esperanza porque el Dios Todopoderoso tenía todo bajo control. Aprendamos a ser obedientes. Aprendamos a depender. Aprendamos a orar. Aprendamos a esperar. Y Dios nos va a contestar y nos quedaremos maravillados. Que Dios nos ayude y que Dios les bendiga a ustedes que están ahorita comunicándose con nosotros. Gracias por cada uno de ustedes. Hay palabras que siempre nos alientan, siempre nos empujan y damos gracias a Dios por ellas. Así que cada uno de ustedes que nos ha escrito, gracias por tomar tiempo, gracias por estar atentos a esta hora y le invito a que nos escuche todos los días a las 9 de la mañana para poder seguir estudiando y terminemos esta porción de Génesis. Que Dios bendiga su palabra, Dios bendiga su vida, Dios le dé un hermoso fin de semana. Esta semana, pues en México y en Centroamérica también, se está celebrando el Día de Independencia. En Centroamérica es el 15 de septiembre, aquí en México el 16, hay varios años de diferencia. Uno es de 1821 y el otro de 1810. Pero qué hermoso poder darle gracias a Dios que estamos viviendo en un país libre,
en un país que nos otorga la oportunidad y el permiso de adorarlo, de hablar de Él, una vida hermosa con Él, todo porque estamos siguiendo lo que Él nos está indicando. Oremos por aquellos que no tienen este privilegio. Esta semana es semana de libertad para nosotros, pero para muchos es semana de muerte, de cárcel, de persecución. Hermanos, si usted está de este lado del mar y está entre Centroamérica y México, unámonos, démosle gracias a Dios, porque tenemos un país libre, soberano, independiente, un país donde podemos adorar y servir a nuestro Dios. Que Dios le bendiga, Dios le fortalezca, Dios le ayude y nos vemos el próximo viernes a esta hora.